Maranata Segovia. Santo. Ok. Bien. Vamos con la última enseñanza de la serie El bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo es la persona no menos importante de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo no es la tercera persona. No podemos poner un número a la Santa Trinidad. Por eso no podemos nosotros decir que la persona del Espíritu Santo es el último. No. El Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu Santo está aquí como un regalo que Dios hizo, una promesa que Jesús nos hizo para que lo tengamos. Es tan importante el Espíritu Santo que tú puedes, o yo, o todos que estamos en la tierra podemos decir algo en contra del Padre, en contra del Hijo, pero nadie puede hablar en contra del Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo están cuidando y protegiendo al Espíritu Santo. Así que te estoy hablando de la persona misma de Dios Padre y de Dios Hijo, que es el Espíritu Santo, que aquí está en medio de nosotros. Hoy quiero hablarte la última enseñanza de esta serie del Espíritu Santo, una persona espiritual. Y quiero que tengas paciencia conmigo porque son 9 puntos y quiero dártelo todo. Y solo voy a decir unas frases que no puedo darte todo lo que Dios me ha estado hablando porque todavía no puedo hablarlo. Hoy Dios me llamó a empezar de nuevo. Y yo dije, Señor, yo quiero empezar de nuevo porque quiero ponerme metas y ponerme objetivos a partir de ahora hasta el final del año. ¿Y sabes qué? Quiero que entiendas algo. Dios no cambia a nadie. Di conmigo, Dios no cambia a nadie. Pero Dios sí ayuda al que quiere cambiar. Entonces no podemos pedir a Dios que nos cambie, sino que nos ayude a cambiar. Dios no puede hacer nada en nadie hasta que uno decida cambiar. El Espíritu Santo es caballero y nunca invade o desactiva o para la decisión de las personas en la tierra. Siempre respeta cada decisión. Por eso tenemos que entender que a partir de ahora, como dije en la oración, así lo percibí del Espíritu Santo, así te lo suelto. Ese día yo lo tengo apuntado, pero sería bueno que lo apuntes tú también. Ese día 5 es un día memorable para esta iglesia, porque si quieres ver cambios drásticos, tienes que tomar decisiones drásticas, extremas. Por eso hoy hay un llamamiento de un cambio drástico en la vida de cada persona, de cada miembro de esta iglesia. Yo soy el primero, yo quiero cambiar. Yo no sé de ti, pero yo quiero cambiar. Y para poder cambiar tenemos que tomar en serio la persona del Espíritu Santo, su presencia, su existencia y cómo Él está con nosotros, porque Él es el único quien nos puede ayudar, porque Él es nuestro ayudador. Amén. Por eso quiero ir a 1 de Corintios capítulo 13 y vamos a leer, porque son varios versículos desde el 1 al 13. Te lo voy a leer y todos conocemos este capítulo, y me gustaría que cada uno de ustedes empiece a meditar sobre este capítulo entero en casa. Y te lo voy a leer y después diré algunos versículos de este capítulo, pero de otra traducción, para que puedas entender la base, el fundamento que voy a poner. El título de hoy se llama Una persona espiritual. Di conmigo, una persona espiritual. Ahora bien, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora bien, empieza lo mejor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Di conmigo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sigue, el amor nunca deja de ser. ¿Cuántos lo creen? Sigo leyendo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga la profecía, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Dile a la persona que está a tu lado, deja de ser niño. Bien, seguimos adelante. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fue conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Ahora bien, es muy importante esta enseñanza, hermanos. Una persona espiritual. Y hoy quiero que estés atento, no solamente con tus oídos, sino también con tu espíritu, con tu corazón. Así que si es posible, apaga el móvil del todo, porque esto es importante. Ahora escucha lo que te voy a leer. Hay muchas falsas concepciones en cuanto a qué es una persona espiritual. Muchas veces tenemos la tendencia a medir la espiritualidad de las personas por la apariencia, considerando así la espiritualidad de las personas de acuerdo a las expresiones de la carne. Ahora, creemos que las personas que más se sacuden, más gritan, hablan más lenguas, o lo que hacen más alarde de lo que Dios hace, es espiritual. Y ahora viene lo mejor: confundimos actividad con espiritualidad. O sea, aquella persona que es espiritual no indica que está metida en muchas actividades. Y muchas veces nosotros confundimos la espiritualidad con actividad y creemos que muchas personas que están sirviendo y trabajando muchísimo en la iglesia son espirituales. Por eso hoy voy a hablarte punto por punto para que entiendas qué es una persona espiritual. Sigo leyendo. Repito esta frase porque me gustó. Creemos que las personas que más se sacuden, gritan, hablan lenguas, o la que hacen más alarde de lo que Dios hace, es espiritual, y confundimos actividad con espiritualidad. Ahora bien, adentro de la iglesia no es el lugar más apropiado para determinar la espiritualidad de la persona. El mejor lugar para determinar es observando su conducta en el hogar. Y estoy seguro que hoy que llegaron familias, cuando salgan de aquí ya empezarán a observar la conducta de las personas en casa. Ahora, repito, el mejor lugar para determinar el mejor lugar para determinar es observando su conducta en el hogar, con aquellas personas que conviven y en el trato diario con el prójimo. Porque no solamente estamos aislados en casa, sino que tenemos un trato con la gente en las calles, y no podemos nosotros decidir una persona espiritual dentro de la iglesia, porque espiritual todos somos cuando estamos en un culto. La espiritualidad no se mide con lo que tú haces para Dios solamente, sino que se mide con el trato que tú tienes con tu hermano. Ok. Ahora, permíteme leerte rápidamente
unos versículos que van a ser de 1 de Corintios 13, del 4 al 7. Yo te lo leo en otra traducción, hablando del amor. En lenguaje actual dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. Estamos hablando del amor. No se enoja con cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que el otro le ha hecho. Esto es el amor. Ahora, otra traducción dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Tener amor no es enojarse ni guardar rencor. Otra traducción, traducción viviente, el verso 7, voy a leerte verso 5 y verso 7, dice: el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Fíjate cómo es el amor. Verso 7 en traducción viviente dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. El amor nunca pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y una traducción más, solamente verso 7, dice: el amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Di conmigo, qué importante es el amor. Ahora bien, una persona espiritual número 1 camina en amor. Repito, una persona espiritual número 1 camina en amor. Una persona espiritual permite que el carácter de Cristo que está en su espíritu salga y se manifieste hacia afuera. O sea, la persona no es espiritual de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 12. Un capítulo más atrás, en el capítulo 12, está hablando de los dones del Espíritu. Una persona no se puede medir según el Espíritu, según los dones que está obteniendo o el capítulo que hablan los dones, sino que donde están los 9 dones del Espíritu, sino de acuerdo 1 de Corintios 13. Los dones espirituales serán efectivos en la medida que tengamos la motivación de 1 de Corintios 13, que es la motivación del amor. Así que una persona espiritual camina en amor. El amor es el atributo mayor de Dios y Él espera que nosotros, como imitadores de Él, manifestemos la compasión, la misericordia y el amor, y que estemos dispuestos a perdonar las faltas de los demás. Como dice la palabra Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros queremos ser espirituales, tenemos que en primer lugar caminar en amor, porque Jesús caminó en amor. Jesús, el único ser quien estuvo en medio de pecadores y nunca se mezcló con el pecado. Sí, con los pecadores, jamás con el pecado. Se sentó en una mesa con los pecadores, pero nunca estuvo de acuerdo con el pecado que portaban. El único ser quien no necesitaba cambiar, el único quien es perfecto, caminó en perfecta santidad en medio de los pecadores. Y Él dijo que tenemos que ser como Él. Y tenemos un ser en quien podemos tomar ejemplo. Y como dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando yo era niño, como en Corintios 11:13 hemos leído, dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, nomás cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Di conmigo: hoy tengo una nueva oportunidad de cambiar. Yo no sé de ti, pero quedan pocos meses hasta el final del año, y yo no quiero terminar el año de la misma forma que lo empecé. Yo quiero terminarlo con éxito.
Yo quiero tener éxito todos los días. ¿Sabes qué? Yo quiero retarme a mí mismo. Yo sé qué retos yo puedo ponerme a mí. Yo no puedo ponerte retos a ti. Pero uno debe buscar un cambio. Dejar de ser niño, comportarse como niño. Porque una persona espiritual no es un niño. Es una persona madura. Por eso el creyente tiene que hacer una transición de la etapa de la niñez. Di conmigo, niño significa carnal. Así con la boca llena, dilo, carnal. Esos son niños que necesitan volver a tomar leche. Y dice la palabra que ellos ya deberían de estar maduros y comer ya comida sólida, pero están de ese nivel que hay que volver a darles leche, porque no pueden digerir una comida sólida. Por eso cuando tú ves una persona que con facilidad se está enojando, con facilidad se está ¿cómo se llama? Ofendiendo, es un niño. Necesita volver a beber leche. No es maduro, es inmaduro. No es una persona espiritual. No es espiritual, todavía es carnal. Gracias, Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Te estoy hablando de los puntos los cuales nosotros tenemos que identificar una persona espiritual. Pero claro, ahora, por favor, no tomes el amor como ocasión de empezar a juzgar, porque hay muchos que toman el amor como una ocasión y tienen un precepto muy personalizado, no conforme a la palabra, sino un precepto, un concepto personalizado por uno mismo acerca del amor. Y voy a abrir un paréntesis muy pequeñito, el cual yo lo entendí hace muy poco tiempo. Y eso es algo mío personal, que con mi esposa lo estuvimos hablando acerca de la oveja perdida. ¿Alguien conoce esa parábola? Léelo por favor en casa desde el principio hasta el final. No está hablando en ningún momento de una persona de la iglesia. No está hablando en ningún momento que cuando una persona una oveja sale del rebaño, no se refiere a alguien que sale de la iglesia. No se refiere a eso. Se refiere a alguien, un inconverso que está en la calle. Lee la Biblia. Por eso muchas veces juzgamos a los pastores, juzgamos a los líderes que no van a buscar la oveja perdida. Pero si tú lees ese capítulo, léelo por favor en casa. En ningún momento está hablando. Ahí está el verso que dice: es ahí que por un pecador cuando se arrepiente hay fiesta en el cielo. A eso se refiere. Se va a buscar el perdido en la calle, no el ofendido, no el que se desvió de la iglesia. No está hablando de eso. Por eso quiero hablarte de una persona espiritual. Una persona espiritual camina en amor. Jesús caminó en amor, buscando los perdidos, no los ofendidos. Tú puedes ver en capítulo 6 de Juan, cuando Jesús dice: esa es mi carne, esa es mi sangre, y el que no lo come, no lo resucitará en el último día. Y la mayoría de sus discípulos lo dejaron. Y él dice a sus apóstoles: ¿esto os ofende? Si queréis ir vosotros también. Jesús en ningún momento fue detrás de un ofendido. En ningún momento. No me mires raro, hermano, te estoy explicando la Biblia. Pero como niños mimados, pequeñitos, niños, queremos que corran detrás de nosotros. Pero la espiritualidad no se trata de tener activismo. Simplemente se trata de caminar en amor. Cuando caminamos en amor, fíjate, el creyente tiene que hacer una transición de la etapa de la niñez, de la carnalidad, a una etapa de madurez. Di conmigo, madurez significa espiritual. Eso es madurez, ser espiritual. Hay un crecimiento o transformación que se ve cuando manifestamos el fruto del amor, y este va atado con el perdón, porque la expresión suprema del amor no es dar cosas, sino el perdón. Eso es la expresión máxima del amor.
la expansión del amor, así por decirlo. Perdón. El Padre expresa su amor desde el cielo. ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo y da a su Hijo. Y el Hijo expresa su amor desde la cruz. ¿Cuándo? Cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es la expresión del amor de Jesús. Gracias, Señor. Número 2, ¿qué es una persona espiritual? Una persona espiritual tiene discernimiento espiritual. Ahora, en el número 1 tenemos que entender que para poder caminar o manifestar, repito, número 1, para poder manifestar los dones del Espíritu, tenemos que caminar en amor. Tú puedes ver una iglesia, tú puedes ver una familia, tú puedes ver pastores caminando en la palabra, pero no manifestando al Espíritu Santo, no manifestando los dones del Espíritu Santo, no manifestando el poder del Espíritu Santo. Y uno se debe preguntar: ¿qué es lo que falta? Falta amor. Porque el amor es lo que activa los dones. El amor activa los dones. Yo no sé lo que están pensando de muchos, y lo voy a decir por nombre, que no es bueno usar el altar para decir nombre, pero hoy lo voy a hacer y tomo la responsabilidad, ¿vale? Es personal. Yo no sé lo que piensa el mundo entero acerca del predicador Cash Luna, acerca yo escucho también a Guillermo Maldonado, y tienen tantas palabras en contra de sus ministerios. ¿Sabes qué? Sea como sea, tanto tú como yo un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Ellos tienen frutos. Jesús dijo: si no creéis a mis palabras, creed a mis frutos. Yo no justifico si en algún momento se hayan desviado esos grandes hombres, pero tampoco puedo anular lo que están haciendo para Dios. Tampoco puedo manchar el testimonio de Dios, porque primero, no les conozco personalmente. Segundo, no sé cómo llevan su ministerio. Pero tercero, ¿sabes qué? Yo veo frutos. Por eso, si tú ves frutos en un líder, en un pastor, lo único que podemos hacer es callar la boca si vemos alguna falta y orar. Ahí donde se manifiesta el amor. Esto habla de una persona espiritual. Eso es una persona espiritual. Ahora, punto número 2, repito, una persona espiritual tiene discernimiento espiritual. Porque debiendo ser ya maestros, esto lo hemos dicho, Hebreos 5, 12 al 14, te lo leo rápido, quiero ir rápido, espero poder terminarlo. Tengo que terminarlo hoy, hermanos, lo siento mucho, pero tengo que terminarlo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis, escucha esto, llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias, Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Cómo es? De la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cómo es? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿por el qué? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, escucha esto. Los que han alcanzado madurez, como mencionamos antes, son los que han alcanzado espiritualidad. Estos son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque cuando hablamos de juzgar, o sea, de discernir, perdón, cuando hablamos de discernir, entramos muchas veces como jueces. Pero hay uno que juzga, que se llama Jesús. Tú y yo no podemos juzgar. Discernir es otra cosa. Y cuando hablamos de discernimiento, hablamos de espiritualidad. Hablamos de una persona espiritual. ¿Y qué significa discernimiento? Discernir entre lo bueno y lo malo, siempre a la luz de la palabra. Nunca puedes discernir, nunca puedes juzgar, así por decirlo, entre el bien y el mal, conforme a lo que has oído y lo que has visto. No, esto les cayó lejos. Muchas veces estamos dados a juzgar
y discernir conforme lo que he oído o lo que he visto. ¿Y sabes qué dice la palabra? Jesús dijo: yo no soy como vosotros, porque yo no juzgo como vosotros, yo juzgo según lo que oigo de Él. Jesús oía porque no tenía las escrituras como nosotros, pero tú y yo tenemos las escrituras. Y cuando una persona hay que discernir o tiene que discernir, lo primero que tiene que hacer es correr a la palabra. ¿Qué dice la palabra a esa situación, a esa actitud y esa persona, como que en la forma que se conduce? ¿Qué dice la palabra? Eso se llama madurez, eso se llama discernimiento. ¿Entendemos esto? Han llegado a un control, hablando de las personas que han llegado a una madurez, han llegado a un control de la carne y alcanzado un control de andar en el espíritu, que tiene total dominio de sus 5 sentidos, y no son controlados por lo que oyen, por lo que ven, palpan o por lo que sienten. Eso no puede ser así. Por eso una persona espiritual siempre todo lo pone en el juicio, todo lo tiene que discernir conforme a la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los sentidos están disciplinados y entrenados por la palabra de Dios, que viven dentro de ellos. La palabra tiene que vivir dentro de nosotros para disciplinar nuestros sentidos. Yo no sé si alguien se reconoce, pero yo hoy decido que tengo que disciplinar mis sentidos. Hermano, nunca es tarde, siempre estamos a tiempo. Y hay que disciplinar nuestros sentidos. Ayer mi hijo se puso a hablar acerca de, porque mi hija dijo: vamos a abrir un tema para que mañana papá, cuando predique, tenga lo que decir. Pues lo digo hoy. Mi hijo se puso a hablar acerca de comer, porque algunos nos han enseñado, como dice él, que sal es sal, y cuando lo toma es sal, y azúcar. No puedo explicarlo como él, porque él tiene una forma de explicarlo. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que nos han enseñado, y en vez de discernir conforme a la palabra, discernimos o juzgamos conforme a nuestros 5 sentidos: ver, oír, oler, saborear. ¿Y sabes que hay 5 sentidos espirituales también? ¿Lo sabías que hay sentidos espirituales? Uno de ellos, Dios dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Salmos: gustad y ved. Hijo, quédate ahí, no vayas allá. Ahora, cuando hablamos de una persona espiritual, tiene que tener un discernimiento espiritual. Y esto significa que tiene los sentidos, sus sentidos están disciplinados y entrenados por la palabra de Dios que vive dentro de ellos, que en cualquier situación responden y disciernen rápidamente lo que es bueno o malo sin pensarlo, porque la palabra salta. O sea, hay una reacción inmediata en la persona cuando algo anda mal, algo salta dentro. Esto es lo que llamamos acción y reacción. La persona que ha alcanzado madurez y tiene sus sentidos ejercitados puede discernir la palabra de Dios y no permite que el diablo le ponga un texto en contra del otro texto para traer turbación o confusión. Hay que saber discernir incluso en medio de la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de la palabra y qué es lo que el diablo me está hablando a través de la palabra? Porque el diablo habla también a través de la palabra. ¿Lo sabías? Ok. Punto número 3. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual restaura con espíritu de mansedumbre. Ese punto es buenísimo. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Gálatas 5:25. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra es clara, hermanos. A veces la palabra no necesita interpretación, es suficiente leerlo. Pero claro, tenemos que orar para que cuando la palabra venga la entendamos, porque en el momento, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que ocurre hoy? Pregúntame, ¿qué ocurre hoy, pastor? Que el diablo está como aquella parábola, que hay semillas que el sembrador está sembrando. Yo soy un sembrador hoy y la palabra de Dios es la semilla, pero está el diablo para ver dónde va a caer la semilla en un camino para ir lo primero a robarla.
Por eso no permitas que el diablo te robe la semilla ahora. Hermanos, escucha esto. Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, estamos hablando de espirituales, no hermanos carnales, que hay por ahí hermanos carnales que saltan siempre cuando buscan las fallas de los hermanos y están listos para ir a aprenderlos. Y dicen, eso es tener amigos de verdad. No, eso es que no necesitamos el diablo teniendo hermanos así. Sí. Pero fíjate qué dice. Estamos hablando de qué personas. Ahí está, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Con espíritu de qué? Eso se percibe, hermanos. Eso se percibe cuando una persona viene a hablarte, a instruirte cuando estás mal. Si viene con un espíritu de mansedumbre o viene con un espíritu altivo. Y fíjate, el espiritual dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, uno antes de aconsejar, primero tiene que pensar en uno mismo, porque todo hay que hacerlo como con mansedumbre. Hay personas que restauran, pero sin espíritu de mansedumbre. Lo hacen desde el punto de vista de superioridad, poniéndose a sí mismos de ejemplo como espirituales. Otros se dedican a descubrir las faltas de los hermanos. También están aquellos que tienen complejos del Espíritu Santo y le quieren decir al pastor cómo tratar con los niños y con los carnales, o cómo tratar de hacer el trabajo. También hay esos son aquellos que tienen un complejo del Espíritu Santo. Y es ahí donde uno tiene que tener un discernimiento, porque siempre saltan aquellos inmaduros que vienen a decir incluso a los pastores cómo tienen que hacer su trabajo. ¿Cuántos aquí son padres? ¿A qué padre le gustaría cuando venga su hijo le diga, tú tienes que hacer lo que yo te diga, tienes que hacerlo de esta forma? ¿A qué padre le gustaría? ¿Cómo, Fanny? Yo también hago eso, ¿eh? Sí. Pero claro, di conmigo, espíritu de mansedumbre. Gracias, Señor. Repito esta frase. También estos aquellos que tienen espíritu de complejo del Espíritu Santo y quieren decir al pastor cómo tratar con los niños o con los carnales. Lo menos que tienen que, escucha esto, lo menos que tienen estas personas es una actitud de amor, compasión, mansedumbre, sino más bien tienen un espíritu legalista, farisaico, y están disfrazados de espiritualidad, que no es otra cosa que pseudo espiritualidad. Pero aquí vamos a conocer qué es una persona espiritual. Restaura con espíritu de mansedumbre. El aquel espiritual restaura al que cae en espíritu de mansedumbre, porque dice la palabra, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por esto se requiere la paciencia como prueba de ser espiritual. ¿Qué se requiere? Eso es importante. Repito el punto número 3, restaurar con espíritu de mansedumbre. Número 4, una persona espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué cosas? 1 Corintios 2, 14 al 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Me encanta eso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y voy a explicarte esto, por favor. Présteme atención de este punto, porque aquí dice que tenemos que juzgar todas las cosas y no podemos ser juzgados por nadie. Ahora escucha esto. La palabra juzgar aquí significa discernir, como hemos dicho anteriormente.
En este caso, no significa que la persona espiritual discierne las personas, sino cosas. ¿Sino qué? Ok. O sea, puede ver en el mundo espiritual. Un ejemplo de esto es Cristo, cuando dice la Escritura que Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y Dios, cuando una persona camina en el Espíritu, Dios le está dando el espíritu de discernimiento para ver cosas y discernir las cosas cuando una persona está mal, y hay que corregirla con un espíritu de mansedumbre, diciendo que no lo está haciendo bien. ¿Está conmigo? Ahora bien, dice que hay que juzgar todo, que hay que juzgar. Y cuando hablo de todo, no hablo de las personas, hablo de todas las cosas. Hay que juzgar todo lo que los demás hacen, como lo hacen. No lo entendieron. Una persona espiritual juzga no la persona como tal, sino cómo hace las cosas. Si son conforme a la palabra, si lo hace con pasión o lo hace del punto de vista solo cumpliendo. Yo cumplo y hasta ahí. Por eso el hombre espiritual, la mujer espiritual, tiene que juzgar todo lo que se hace. Dice todas las cosas. ¿Qué cosas? Ahora lo entendemos. No ir juzgando todas las personas, sino lo que se hace para Dios. Cómo se hace para Dios. Desde qué punto se hace. Desde qué espíritu lo hace. ¿Sabes que hay personas que lo hacen desde un espíritu de ser vistos? Desde un espíritu de solo cumplir. Y otros desde un espíritu de mansedumbre, de amor, de pasión, porque aman a Dios y quieren hacerlo. Pero otros lo hacen porque les mandaron a hacerlo. Yo lo hago porque el pastor me dijo que lo tengo que hacer. Y como Dios ha dotado a sus siervos, a sus ministros, sean pastores, sean líderes, sean el que Dios ha puesto, le ha dado esa autoridad para juzgar. Y te dice la palabra, tú tienes que juzgar todo. Todo lo que se hace, hermano. Amado pastor, amada pastora, líder, tienes que juzgar todo. Pero juzga primero cómo tú haces las cosas. ¿Desde qué espíritu les haces? ¿Alguien entiende cómo es una persona espiritual? Eso es una persona espiritual. Eso no se refiere solamente para los líderes, para los pastores. Eso se refiere para todas las personas, para toda la iglesia, porque eso es una persona espiritual. Hemos tenido un muy mal concepto acerca de una persona espiritual, buscando las personas espirituales en la iglesia. ¿Sabes que hoy todos somos espirituales? ¿Sabes que hoy todos los pecados de todos nosotros son borrados que estamos en este lugar? Pero una persona espiritual no se puede juzgar dentro de la iglesia, como dije en el principio. Hay que juzgarlo fuera. Repito, una persona espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Amén. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Entienden esta prédica? Se va poniendo mejor, se va poniendo mejor. Punto número 5. Una persona espiritual no causa división. Eso es una persona espiritual. Ahora, cuando me gusta mucho hablar acerca de ese punto, porque muchas veces creemos que división es cuando una persona sale de la iglesia y se lleva gente. Eso no es división. Eso es desmembramiento. ¿Alguien entiende la palabra desmembramiento? Desmembramiento es cuando tú arrancas parte del cuerpo de Jesús. Eso no es división. División es tener dos visiones. Puede que estés en un lugar y hay una visión. Viene de dos. Visión viene de doble visión. O sea, división, hay una doble visión. Eso no indica que la gente que salen y llevan gente han causado división. No, eso es un desmembramiento. Hay gente que están dentro de la iglesia que no están de acuerdo con la palabra. Esto es una división. Eso sí es una división. ¿Ahora entienden eso? Eso es completamente distinto de lo que nos han enseñado. Espero poder explicarme bien para que puedas entenderme. Aleluya, santo. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales. La pregunta es ¿por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por favor, no tomes esa predica como una ofensa.
Es una enseñanza, ¿vale? Eso es para que aprendas. Ahora, si dentro de ti hay una guerra, si dentro de ti hay un choque, gloria al Señor, porque la palabra está haciendo un efecto. Y si no pasa dentro de ti nada, entonces hay un grave problema. No, pastor, pero yo nunca. Bueno, uno debe examinarse. Por eso dije que esta fecha hay que memorizarla. No hay que olvidarse del día 5. Ahora, ¿alguien puede decirme qué significa la palabra disensión? Bueno, te lo explico yo. Repito el verso. Porque aun si sois carnales, pues habéis, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensión. Disensión significa falta de acuerdo entre dos o más personas. O sea, ahí viene la división. Judas 1:19 dice: estos son los que causan división. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sensuales, hablamos de los 5 sentidos. Los que andan conforme lo que ven, lo que oyen, lo que sienten. Hoy siento ir a la iglesia, hoy no siento ir a la iglesia. Hoy siento orar, hoy no siento orar. Hoy siento ayunar, hoy no siento ayunar. Hoy siento leer. Las personas que hablan y dicen siempre siento de Dios son los más peligrosos que existen. De Dios no se siente, nunca, porque sentir viene de los 5 sentidos. Percibir, recibir de Dios conforme a la palabra. Aleluya. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen ¿qué? Al Espíritu. Creemos que una persona carnal es la que aún está practicando el pecado como adulterio, borrachera, etcétera. No lo voy a nombrar, pero no se reduce a esto solamente. Vivir de acuerdo a la obra de la carne hace a la persona ser carnal. ¿Lo sabías eso? Vivir por la obra de la carne hace una persona carnal. Juzga como carnal, se mueve como carnal. La persona que es espiritual busca la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Busca la unidad del qué? Tienes que entender que en una iglesia no debe haber grupos. Ese es mi grupo. No, en esta iglesia no lo hay. No sé cómo está en otras, pero la alabanza se puede juntar con la escuela dominical, y la escuela dominical se tiene que juntar. Todos los ministerios son uno porque servimos en un mismo cuerpo. Yo no puedo decir a mi mano derecha: es que tú eres derecha, hoy voy a salir solo con la izquierda. Tú no puedes dividir eso. En una iglesia donde se levantan grupos hay división. No es que antes, es que la danza no se mezcla con el teatro. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. ¿Está aquí? Es que de mi alrededor, mi equipo, mi grupo, mi gente solo son míos. Eso es mentira. Primero, ni tú eres tuyo. Todos somos de Dios. Y segundo, nunca te puedes posicionar sobre la persona, porque ni tú eres mío ni soy tuyo. Somos de Dios. Y somos un cuerpo. Así que aquí hay que sacar de la mente: no, pastor, este me cae bien y solo estoy con ellos. Estás causando división. Si te unes con uno, te tienes que unir con todos, porque somos una familia. No puedes decir: en casa me cae bien Meral, Feray no me cae bien, y es que no me uno con Feray, me quedo solo con Meral. Esto con hijos no se puede hacer. Y si decimos que somos familia, está aquí. Una persona espiritual no hace división. ¿Entendemos el concepto de división? No, hay padres que tienen preferencia entre hijos. Ay, esto es diabólico, hermano. Arrepiéntate y ponte la mano y echa fuera ese demonio. Estás endemoniado si tú amas un hijo más que el otro. Sí, te lo digo yo y tomo la responsabilidad. Si no puedes echar al demonio, ven, que te lo saco yo. Esto no es normal. Esto no es normal. Si tú sientes algo así, hay que orar, hermano. Hay que amar los hijos de igual forma. Oh, santo. Aunque algunos van a venir y decirte: no, es que di que me amas a mí más. Siempre ocurre eso.
¿Y tú crees que en la iglesia no ocurre? También ocurre. Pastor, yo sé que conmigo quieres estar más que con el otro. Es que el otro, no. Di conmigo, una persona espiritual no causa división. Una cosa, hermano, si tú te reconoces en este punto, arrepiéntate. Si has causado alguna vez, en algún momento, división, arrepiéntate, hermano. Arrepiéntate, iglesia. Te lo digo yo como pastor de esta casa. Aquí no hay grupos, di conmigo, aquí no hay grupos. Aquí somos un cuerpo. Y repito esto y vamos al siguiente punto. ¿Alguien entiende la palabra? Amén. Creemos que la persona carnal es la que está practicando el pecado, como adulterio, borrachera, etcétera. Pero no se reduce a esto solamente. Vivir de acuerdo a la obra de la carne hace a la persona ser carnal. La persona que es espiritual busca la unidad del cuerpo de Cristo, pero la que tiene celos, la que tiene ¿qué? Envidias. Y ponle tú el nombre. No, mira que hoy se reunieron, veo las fotos ¿sabes que algunos tienen celo y otros peor, que ponen las fotos justo para que lo vean los demás? Hoy sí que he salido con ese y voy a poner para hacérselo a aquella persona que se sienta mal. Tanto uno como el otro son malos y están mal delante de Dios. Oh Señor. Repito, las personas que tienen celos, envidias, son carnales y causan de división. Como en Judas hemos leído 1:19, las personas que causan división no tienen el espíritu, porque son controlados por los 5 sentidos, indicando esto, que no son espirituales. ¿Que no son qué? Hermano, esto es, si tú sabes que en un acto tuyo, una foto o lo que sea, una palabra puede causar división, no lo digas, no lo hagas. Es mejor uno orar y estar con el Señor y pedir a Dios dirección, que andar por ahí haciendo cosas que la palabra no aprueba, que Dios no aprueba. Eso es una persona espiritual, madura. Di conmigo, madura. Número 6, una persona espiritual manifiesta humildad. Vamos rápido, perdón. Ahora dice Filipenses 2:3-8: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Me encanta esa palabra. Yo amo la palabra de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? ¿En el pastor? ¿En la pastora? ¿En el líder? No. ¿En quién? Haya pues en vosotros ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? Hecho semejante ¿a quién? Y esto indica que, hermano, yo escúchame, esto no es una ofensa, yo con el tonto me hago tonto. Con el listo intento hacerme listo, aunque a veces me supera. Con el griego soy griego, con el hebreo hebreo, con el búlgaro soy búlgaro, con el latino soy latino. Pero ¿sabes qué? Yo sé quién soy. Yo soy de Cristo. Y todos tenemos un punto, uno que nos junta. Se llama Jesús. ¿Está conmigo? Y hay que saber que esto es uno de los puntos más importantes. Se llama manifestar humildad. Saber con quién, cómo tienes que comportarte. No buscando siempre ser el superior. Porque muchas veces hay muchos que intentan demostrar cuánto saben, cuánto muestran. Yo he conocido mucha gente que llegaban con la Biblia, hermano, lo conocen también de rabo a cabo, capítulo, versículo, lo conocen de memoria. Y yo me avergüenzo, porque yo no conozco la Biblia de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis de memoria. No lo conozco. Algo conozco, pero uno vive según lo que conoce. Y si no tiene frutos según lo que sabe, la información es vana. Esa religión no es correcta delante de Dios. Ese no es espiritual, es religioso. Es religioso. Ahora, una persona espiritual no trata de exaltarse a sí mismo o de conseguir una posición. Tampoco trata de buscar reconocimiento o que le vean.
pues sabe que su exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, ni viene de los hombres, sino viene de ¿quién? Viene de Dios. Y hay que hacerlo como para delante de Dios. Yo he visto gente que cuando había aquí oración o culto y no estaban sentaditos algunos con el móvil, que están con el juego jugando, y cuando entra el pastor y cuando pasa la hermana con ya sabes, Marlene hace fotos y mi hija de vez en cuando también, así que cuando ves Marlene o ves y otros con el móvil que están ahí jugando siempre, hermano, uno no se puede hacer al espiritual. O eres espiritual o no lo eres, y punto, ya está, así de fácil. Oh, gracias, Señor. Repito, una persona espiritual no trata de exaltarse a sí mismo o conseguir una posición. Tampoco trata de buscar reconocimiento o que vean, pues, que sabe que tiene mucho exaltación o que pretenda que la gente lo exalten. Una persona humilde está dispuesta a esperar en Dios. ¿Está dispuesta a qué? Y por eso voy a esperar en Dios. Yo sé que el local nuevo viene y voy a esperar en Dios. No importa cuánta presión me metan los demás. Es que, pastor, tenemos que haber salido y esto y cual. Tranquilo, voy a esperar en el Señor. ¿Quieres ponerte malo conmigo? Vale, pues ponte mal conmigo. Diga lo que quieras, piensa lo que quieras, pero yo tengo que esperar en Él. Porque vi lo que pasó, intentaron engañarnos y no me voy a meter en cosas que Dios no me habla. Así que somos hombres. El resultado de la humildad en la persona espiritual es que, humillándose, será exaltado. Dijo Juan el Bautista: es tiempo de que yo mengüe para que Él. Amén. Punto número 7, vamos rápido. Una persona espiritual no anda por vista, sino por fe. Segundo de Corintios 5, 6 al 7. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y aquí viene: porque por fe andamos, no por vista. Romanos 8:1, me encanta Romanos 8:1. Romanos, léelo, hermano, capítulo entero en casa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Los que no andan conforme a la carne, sino que. Y 5:7 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, Padre Santo, aquí más de uno se reconoce. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Fíjate: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, escucha esto: en esta escritura está describiendo la vista. ¿La qué? Como uno de los sentidos de la carne. Cuando hablamos en términos de la carne, nos referimos a los 5 sentidos, no a la carne física. Aquí ahora escucha esto: cuando hablamos en el término de la carne, nos referimos a los 5 sentidos. Y cuando estamos hablando de la carne, tú puedes ver, hay gente que se mueve muchísimo por lo que ven. Pero dice esta escritura que tenemos que mirar las cosas que están arriba, no las que están abajo. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Está conmigo? Los 5 sentidos son los que le dan información a la carne física. O sea, nuestro cuerpo recibe información del mundo físico por medio de los 5 sentidos. La persona que es espiritual, escucha esto, apúntalo en tu corazón. La persona que es espiritual no anda por los sentidos ni por la vista, sino por fe. ¿Cómo anda? Fe en la nueva creación, fe en la palabra de Dios, fe en el Espíritu Santo y fe en el mundo espiritual que no se ve con los 5 sentidos o la vista. Esta persona ha descubierto que además de los ojos físicos, tiene ojos en el Espíritu y con ellos ve en el mundo espiritual. Por eso podemos decir que en la misma forma que la carne tiene sentidos, también el Espíritu tiene sentidos. Por eso la persona que es espiritual tiene la potencialidad para ver lo que otros no ven, para ver lo que otros ¿qué? Por eso tienes que saber, hermanos, que Dios ha puesto hombres y mujeres con una gracia mayor para que puedan ver en nuestras vidas
cosas que nosotros no vemos para que ellos puedan decirnos, eso no, tú no lo ves, pero yo lo veo. No lo hagas. Mi apóstol lo ve y me lo dice, aún estando en Panamá, de 10 horas de avión. Y mi pastor Diego estando en 8 horas de aquí, igual, cuando lo llamo me dice, eso no lo hagas, no es para ti. Hay cosas que él ve en mí que yo no lo veo. Por eso necesitamos siempre a alguien espiritual de mayor nivel para que vea, hermanos. Y ahí donde salta el momento cuando uno quiere emprender algo, hacer algo y quiere ocultarlo de todo el mundo. No lo ocultes de los que pueden ver más que tú, porque pueden decirte si es de Dios o no, y puede librarte de una equivocación, sean vacaciones o lo que sea. Yo no digo que tienes que venir a darme cuenta, no, nada de eso. Todos lo saben, los que me conocen saben cómo soy. Pero uno tiene que saber, ¿lo hago o no lo hago? Eso que tienes que ducharte o no ducharte, no hace falta preguntarnos. O tomar leche o tomar café, tampoco hace falta preguntar. Porque hay algunos que para dar un paso hay que preguntar. Y hasta hacer, ay Dios santo, no me meto en eso que no salgo. Oh Señor. Bien, número 8. Vamos, penúltimo punto y terminamos. Número 8. Una persona espiritual reconoce la autoridad. Una persona espiritual, ¿qué hace? 1 Corintios 14:37. Me gusta, mi hijo me preparó los versos antes. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, como fundador de la iglesia en Cristo, tenía cierta autoridad. Él les decía a los creyentes en su carta que si alguien se cree espiritual, reconozca que lo que él escribe son mandamientos del Señor. O sea, hay que reconocer una autoridad. Una persona espiritual reconoce autoridad. A mí me encanta como Wilmer comparte prédicas del apóstol. No porque me gusta a mí, es porque le gustan a él. No porque le mando yo. El Espíritu Santo sabe, y Wilmer también. No, yo no te mando que tú compartas en tu Facebook. Pero hay otros que ni comparten ni siquiera las prédicas de aquí, y son de esta iglesia, ni siquiera las publicaciones de aquí. Sí, para que te avergüences te lo digo. Por eso te lo digo. No es por otra cosa. Soy el pastor de esta casa, ¿no? Entonces tengo que decir, si tú eres miembro de esta casa, te amo, hermano. Te amo, hermana. No, pastor, pero ¿sabes qué dice el apóstol? Ay, si yo empiezo, el apóstol nos mete caña a nosotros. Y si no contesto a un mensaje a mi apóstol, tú no sabes lo que me cae. La persona espiritual reconoce la autoridad y reconoce que hay una cadena de mando, lo cual él o ella debe distinguir, honrar y someterse a ella. Sabe que Dios es la autoridad suprema, ¿cuántos lo saben? Pero reconoce también que los gobiernos son autoridad. Los agentes policiales también son autoridad. ¿Saben quién más es autoridad, jóvenes? Los profesores son autoridad. Y si uno se revela hasta a sus profesores, se revela a Dios. No, pastor, pero tú no conoces a mi profesor. Es palabra de Dios. ¿Te gusta o no? Eso es palabra. Los jefes son autoridad de Dios. ¿Lo sabías? Tu jefe es autoridad de Dios, que Dios te ha puesto. No, pero tú no conoces. Hay que someterse, hermano, porque si no, te vas a casa. Sí. Estos son autoridad de Dios. Esto hay que respetarlo. Los pastores son autoridad. Los apóstoles son autoridad. Y todo esto son autoridades establecidas por Dios. Punto número 9 y termino. Yo sé que ha sido un poquito más largo, pero tengo que darlo. Número 9. Una persona espiritual no anda conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Romanos 8:5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? Y no satisfagáis los deseos de qué. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el Espíritu y del Espíritu es contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Para que no hagáis qué? Una persona verdaderamente espiritual no se deja controlar por los apetitos bajos de su naturaleza carnal. Al igual que Pablo, está juntamente crucificado con Cristo. Por eso, entiende algo, hermano. Mientras tú te dejas ser controlado por los apetitos de la carne, nunca podrás saborear y gustar lo que Dios nos ha preparado. Tú no sabes la mesa que Dios nos ha preparado. Y Él dice: siéntate conmigo a la mesa para comer lo mejor. No comer migajas, sino comer lo mejor. Pero muchas veces preferimos comer lo que el mundo nos da, porque nos gusta lo que quiere la carne. Jesús dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Eso está en Juan 4, hablando de sus discípulos que le trajeron comida. Y escucha esto: una persona verdaderamente espiritual no se deja controlar por los apetitos bajo su naturaleza carnal. Al igual que Pablo, está juntamente crucificado con Cristo y no vive de acuerdo a lo que su carne le dicta, sino a lo que la vida de Cristo dentro de él le inspira. Por lo tanto, no piensa en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Así que el que es espiritual escoge vivir una vida de negación en todos los aspectos de la palabra, y no hace provisión para la carne ni le da lugar al diablo. Como anda continuamente en el Espíritu, no tiene que satisfacer los deseos de la carne. Por eso 1 Corintios 14, 37 termino y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Una persona espiritual es una persona que es guiada por la palabra, que se deja guiar por el Espíritu, que conoce la palabra y la pone en práctica. Eso es una persona espiritual. Póngase de pie conmigo. Quiero despedirme de nuestros espectadores. Dios les bendiga grande y ricamente. Domingo nos vemos en las redes a las 7:15 de la tarde. Así que os esperamos en las redes sociales. Y aquí, hermano, escúcheme. Maranata Segovia.